Dicen buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Muy Aló. buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Compañero, bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Compañero Manuelito, buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Mario, un gusto saludarle, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bienvenida, doña María, bienvenida, un gusto poderle saludar. Buenas noches, sí. Bueno, señores y señores, damos inicio al desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales. Estamos ya acabando la primera semana de este primer mes. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el contenido correspondiente a la unidad número 5. Estamos arrancando la unidad número 5 de la materia de ciencias naturales. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 5, Historia de la vida de la Tierra y evolución de los seres vivos. Lo que vamos a ver es el tema que va a tratar durante todo este periodo, el tema central. El tema número 1 contiene la diversidad biológica, la célula, aporte del microscopio y telescopio al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, a continuación tienen las instrucciones, qué es lo que tienen que hacer para la presente semana y cómo lo tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Tienen dos actividades para esta semana, las cuales dicen o están estipuladas de la siguiente manera. Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice, realice una línea de tiempo del desarrollo tecnológico del microscopio y del telescopio y debe analizar el aporte de la ciencia y de la tecnología. La siguiente pregunta dice, investiga y escriba la clasificación taxonómica de 5 animales y plantas diferentes, use las normas fijadas por Linneo. Y es lo que nosotros vamos a analizar en la presente clase. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes de ser necesario. Es obligatorio que todos los estudiantes deben cumplir con la rotulación de la hoja, donde tienen que completar los datos que se les solicita. Esto se realiza previo al desarrollo de la tarea, como lo vienen desarrollando. En cuanto a deben igual ustedes revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y por último tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema la diversidad biológica, la célula, aporte del microscopio y el telescopio al desarrollo de la ciencia y tecnología correspondiente a la semana 1 del 2 de enero del 2023. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, permite entregas de esta tarea desde el 2 de enero. La fecha límite de entrega será el 31 de enero del 2023 y la fecha de publicación de la calificación de esta y las otras asignaturas, de las otras tareas será hasta el 5 de febrero del 2023. Así que por favor sigan cumpliendo con todas las actividades que ustedes tienen programadas para la presente unidad. Estamos arrancando esta nueva unidad. A continuación vamos a iniciar con el desarrollo del contenido de la presente clase. Vamos a ver una serie de características
que obviamente son relevantes al tema que vamos a tratar en esta noche. Iniciamos con la unidad número 5, propiedades y niveles de organización de los seres vivos, y vamos a arrancar con lo que corresponde a la diversidad biológica. La amplia variedad de seres que existen en la biosfera, eso quiere decir en la superficie de la Tierra, recibe el nombre de biodiversidad y es valorada como un bien, porque todas las especies participan del buen funcionamiento de la misma. Eso quiere decir que todos nos correlacionamos, sea de una forma positiva o de una forma negativa. Estamos correlacionados todos los seres dentro de la naturaleza. Así, por ejemplo, la existencia de una gran variedad de insectos es indispensable para los procesos de polinización de las diferentes plantas. Si algo caracteriza a la vida es la gran diversidad de formas en que se presenta. De esta gran diversidad surge dos necesidades, las cuales vamos a mencionar a continuación. Primero, utilizar nomenclaturas de uso internacional que permitan identificar con claridad a todos estos seres que existen en la naturaleza. Y la siguiente, clasificarlos para facilitar su estudio, es decir, agruparlos según tengan características similares entre ellos y distintas entre los otros grupos, como habíamos visto la clasificación taxonómica la clase anterior. También ustedes pueden revisar para que ustedes puedan completar esta tarea. A continuación presentamos la clasificación basada en los 5 reinos y ordenada según la escala evolutiva. Esta clasificación, aunque contiene aspectos que están en discusión entre los especialistas, es la que en su conjunto es más aceptada por la mayor parte de la comunidad científica. Es la que más está apegada al desarrollo de la ciencia, el desarrollo de las actividades referentes a la clasificación que existe. Y dentro de ellos nosotros vamos a ver, tenemos los reinos, como se habían clasificado, habíamos visto en la clase anterior, pero acá vamos a ver un poco más determinados. Tenemos el reino Monera, el protoctista, el reino Fuji, las plantas y los animales o animalia, que es la terminología correcta. En cuanto al reino Monera, se les conoce habitualmente como bacterias, organismos formados por células procariotas. Eso quiere decir que su alimentación, el desarrollo de la alimentación es de forma autótrofa. Eso quiere decir que ellos mismos se alimentan. Dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista de que pueden ser patógenos. Eso quiere decir que muchos de ellos son peligrosos para la salud, se multiplican muy rápidamente, pero también pueden habitar nuestro cuerpo y crear una simbiosis con el ser humano. Al hablar de simbiosis, eso quiere decir una relación con el ser humano. Nosotros le damos algo de nuestro cuerpo y ellos viven a expensas de eso que nos damos, pero también nosotros nos beneficiamos de la producción de estos microorganismos. Entonces existe una simbiosis, tanto de las bacterias como del ser humano. Estas son las características en cuanto al reino Monera. Son seres unicelulares y están compuestos por una sola célula. ¿Cuál es la característica fundamental de esta célula? Es una célula procariota. En cuanto al reino protoctista, incluye a las algas, protozoos y mohos mucilaginosos. Todos son eucariotas, unicelulares o también pueden caracterizarse algunos por ser pluricelulares, aunque no llegan a formar tejidos, solo se quedan en un determinado estado. En cuanto al reino Fuji, conocido habitualmente como hongos, se diferencian del resto de los reinos en que sus células poseen paredes celulares compuestas por quinina. Existen hongos de gran importancia, como el que produce el antibiótico, en este caso la penicilina, obtenido del hongo Penicillium schizogenum. Ese es el nombre científico del hongo de donde se obtiene la penicilina, que en otras épocas era bastante indispensable para, obviamente, cuando ya teníamos un proceso respiratorio o pulmonar bastante avanzado. Era un proceso la penicilina a base de este hongo, obviamente, era uno de los principales medicamentos, el cual se suministraba para poder eliminar este tipo de enfermedades. En cuanto al reino Plantae, el reino Plantae está compuesto obviamente por el reino vegetal, incluye a los organismos eucariotas,
fotosintéticos. Eso quiere decir que una de las principales características de este reino es que cumplen el proceso químico de la fotosíntesis, los cuales que poseen cloroplastos y una pared celular. Dentro de este reino podemos diferenciar tres grandes grupos, que son los briofitos. Uno de los mayores representantes puede ser los musgos, los pteridofitos, que están representados por los helechos, y los espermatofitos, que son las gimnospermas y las angiospermas, que son plantas que contienen los órganos reproductivos sexuales, tanto masculinos como femeninos. Y en cuanto al animalia, se caracteriza por ser organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares, que está compuesto por muchas células, y estas células forman tejidos, forman órganos, forman sistemas y obviamente forman las estructuras humanas o las estructuras animales. Se las clasifica en vertebrados e invertebrados. Eso quiere decir vertebrados los que poseen un esqueleto o una estructura vertebral, y los invertebrados los que carecen de estas características. Aquí tienen ustedes los 5 reinos en los cuales se ha dividido a la diversidad biológica que existe en nuestro planeta para su mejor estudio. Esto ya habíamos visto un poquito en clases anteriores. Vamos a iniciar, de acuerdo a esta estructura, nosotros vamos a iniciar primeramente con el estudio de la célula, que es la parte mínima y la fundamental sobre la cual se basa el desarrollo de la vida. Entonces, la célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las tres funciones vitales, tales como la nutrición, la relación y la reproducción. La nutrición pueden nutrirse de ellas mismas, la relación puede relacionarse con diversas células que cumplan funciones similares, y las de reproducción pueden reproducirse por ellas mismas a través de diversos procesos. Puede ser por el método de la repartición, uno de esos procesos. Existen distintos tipos de células. Según la presencia de determinados orgánulos y estructuras celulares, distinguimos las células eucariotas vegetales, con núcleo para el celular, y los cloroplastos. Eso quiere decir, cuando hablamos de cloroplastos, es el contenido tanto de la savia bruta y la savia elaborada. Obviamente que se desarrollan todos estos líquidos no solamente al absorber la humedad del suelo, sino que también a través de la fotosíntesis, y esto produce el color verdoso característico de los vegetales. Y también las células eucariotas animales, con núcleos y centrosomas diferentes, obviamente, y guardan determinadas características, pero al mismo tiempo tienen diferencias en cuanto a la célula vegetal y la célula animal. Aunque también existen otros tipos de célula como las procariotas sin zonas celulares diferenciadas, que eso quiere decir que la estructura es diferente, la estructura interna. Eso nosotros lo iremos viendo más adelante. Aquí nosotros podemos ver una característica en tanto a la célula vegetal y con la célula animal. Aquí nosotros podemos ver las similitudes y las diferencias. A la izquierda tenemos la célula animal y a la derecha tenemos la célula vegetal, y ahí tenemos todos los componentes. Y las diferencias y las similitudes que existen. Si nosotros vemos, ambas poseen núcleo, ambas poseen nucleolo, ambas tienen retículos endoplasmáticos rugosos, tienen retículos endoplasmáticos lisos, tienen un citoesqueleto que les da las características estructurales a la célula, tiene una membrana plasmática, tiene los lisosomas, complejo de Golgi, ambas poseen, las mitocondrias, el citoplasma, el peroxisoma y los ribosomas son similares. En cuanto a las diferencias, por ejemplo, la célula animal posee centriolos, tiene vacuolas, que los diferencias. En cuanto a las células vegetales, igual tienen las características de las vacuolas es totalmente diferentes. La pared celular es más rígida, es más estructural, por eso la estructura, por ejemplo, de los árboles, en la formación de su tallo, los hace ser más rígidos para soportar las ramas y las hojas de la estructura de las plantas. Eso lo hace más, le hace diferente de la célula animal, en cambio, que es flexible.
Y también otras diferencias son los cloroplastos. Los cloroplastos que le dan el color verdoso tradicional a los vegetales, cosa que no tiene la célula animal, pero tiene otras diferenciaciones en cuanto a su estructura. En cuanto a la célula procariota, las primeras células que existen como tales fueron las células procariotas. Surgieron hace 3.500 millones de años. Tienen organizaciones sencillas y se caracterizan por carecer de una zona nuclear. Las bacterias son células de este tipo. Distinguimos estas estructuras de estas características de las células procariotas. Una de las características fundamentales es la pared celular. La estructura rígida formada por una proteína llamada mureína, y eso les da una estructura más rígida, más fuerte. No es flexible. La membrana plasmática es otra de las características. Regula el intercambio de sustancias con el medio externo y sirve de anclaje al cromosoma durante la división bacteriana. Los citoplasmas son líquidos viscosos delimitados por la membrana plasmática. Y por último, los cromosomas son estructura circular y mucho menos compacta que los cromosomas de las células eucariotas. Esas son las características en cuanto a las células procariotas. Estructuralmente, las bacterias presentan en la parte externa una cápsula. Facilitan su desplazamiento los flagelos y aumentan su adherencia al medio o los microfilamentos. Es decir, tienen unas determinadas tipo patas, extremidades, que les permiten fijarse, que les permiten adherirse a las paredes donde ellos vayan a habitar. En cuanto a las células eucariotas, 2.000 millones de años después de las procariotas se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos, al principio fueron células procariotas simbióticas que con el tiempo perdieron su independencia y más bien se adhirieron y se transformaron para formar este tipo de células. La célula eucariota tiene una organización compleja. Presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en el material citoplasmático. Existen dos tipos de células eucariotas, las células animales, obviamente incluidas las humanas, y las células vegetales. La principal característica de las células eucariotas es que presentan su ADN, eso quiere decir el ácido desoxirribonucleico, protegido dentro de una estructura membranosa que contribuye o estructura y protege al núcleo. En cuanto a las estructuras celulares, vamos a ver ya un poquito más acá cómo están constituidas. Cada orgánulo efectúa distintos procesos y funciones. Por ejemplo, la pared celular proporciona rigidez y mejora el aislamiento de la célula con el exterior. En el caso de las células eucariotas, el núcleo concentrado en el famoso ADN, que es donde se encuentra toda la información celular en su interior y unifica, por tanto, la regulación de la actividad celular. La mayoría de los orgánulos celulares participan en la realización de diversas funciones vitales simultáneamente para, obviamente, fortalecer el desarrollo de las células. A continuación vamos a detallar las principales estructuras celulares y sus funciones específicas. Aquí nosotros tenemos. En primera instancia, en este esquema nosotros tenemos la estructura celular, vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos un esquema, tenemos un dibujo, tenemos un croquis de cada uno de los componentes y las características y funciones de cada uno de ellos. Iniciamos con la membrana plasmática, está constituida por fosfolípidos, tenemos también glucoproteínas, colesterol y proteínas, esas son las estructuras que posee. En cuanto a las características y funcionamientos de la membrana plasmática, es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados. Delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. En cambio, el núcleo, tenemos igual, aquí tenemos la imagen del núcleo, es una membrana nuclear, está constituido por una membrana nuclear, el nucleolo, el nucleoplasma, y tenemos los poros nucleares, esos son los componentes del núcleo. El núcleo está enmarcado por la evolución nuclear. A través de los poros tienen lugar intercambios entre el nucleoplasma y el citoplasma. Contienen los cromosomas. También se encuentra formado por el núcleo, que está relacionado con la síntesis del RNA,
que es una estructura mediante la cual también son determinadas proteínas que estructuran a la célula. El citoesqueleto está formado por microtúbulos, tenemos filamentos intermedios y microfilamentos. Esta es la estructura en cuanto al esquema del citoesqueleto. ¿Cuál es la función? Es un conjunto de filamentos proteicos. Su longitud y grosor son variables, no son de una dimensión estática, sino que pueden variar entre células. Dan forma a la célula y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. Eso quiere decir durante la división celular, durante la reproducción. En cuanto a los ribosomas, el ribosoma está constituido por una subunidad mayor, una proteína y una subunidad menor. En cuanto a las características de los ribosomas, constan de dos subunidades de diferentes tamaños, formadas por RNA y proteínas. Se encuentran dispersos por el citoplasma y asociados a las membranas del retículo endoplasmático rugoso. Sintetizan las proteínas. Esa es la función en cuanto de los ribosomas. En cambio, los retículos endoplasmáticos están constituidos por el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Su función principal es un conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Sintetizan y transportan lípidos y proteínas de la membrana. Se distinguen el liso y el rugoso, ya que este último tiene ribosomas adheridos a su estructura. En cuanto al aparato de Golgi, está constituido por una cara trans, una cara gris y un sistema. Esta es la estructura del aparato de Golgi. ¿Cuál es la funcionalidad del aparato de Golgi dentro de la estructura celular? Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático. Transforma, empaqueta y selecciona microcélulas para su transporte a otros orgánulos o al exterior de la célula. Interviene en la maduración de las proteínas, en la estructuración misma de las proteínas. En cuanto a las mitocondrias están compuestas por el ADN, una matriz, un ribosoma y unas crestas que obviamente son las que están dividiendo las estructuras en cuanto a la matriz y las ribosomas. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Tiene doble membrana. En la más interna presentan unos repliegues llamados crestas. El líquido interior es la matriz, en la matriz mitocondrial. Se encuentra el ADN y los ribosomas. Producen energía utilizable para la célula, eso quiere decir, producen o facilitan la respiración celular. Tienen el ADN propio. Su ADN es propio en cuanto a su estructura. En cuanto a los lisosomas y peroxisomas, están constituidos por una membrana y una capa de lípidos. Son vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas y en los peroxisomas oxidativas participan en los procesos de degradación de sustancias y digestión celular. Eso quiere decir que destruyen, degradan, separan los componentes que sirven de alimento a la célula. En cuanto a los centriolos están constituidos por centrosomas y centriolos propiamente dichos. En cuanto a las características y su estructura, son exclusivos de las células animales, pues estas no se encuentran en las células vegetales. En general se presentan dos centriolos en posición perpendicular, uno respecto al otro, eso quiere decir que están en contraposición. Son estructuras proteínicas de forma cilíndrica que se encargan de organizar las fibras del uso mitótico durante la división celular. También están presentes durante la reproducción celular. En cuanto a las vacuolas, son vesículas cuya función primordial es el almacenamiento de sustancias diversas, nutritivas, tóxicas, suelen ser mayores que las células vegetales que en los animales. Por lo tanto, la vesícula obviamente no tiene componentes, es una sola, es un solo cuerpo y no se encuentra constituido por diversas partes. En cuanto a la pared celular, tenemos a la pared celular propiamente dicho y la membrana celular que se encuentra dentro de la pared celular.
En ese sentido, la pared celular es exclusiva de las células vegetales, güey. Esto no existe dentro de las células animales. Si nosotros podemos ver, la pared celular es la parte rígida, es la cáscara, por así decirlo, de la estructura de las plantas. Es lo que les permite mantenerse estructural. Entonces, esta es son exclusivas la pared celular es exclusiva de las células vegetales. Su característica es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta de fibras de celulosa y una matriz de proteínas. Otros polisacáridos como agua y sales minerales también sirven de estructuras dentro de la pared celular. Sirve de exoesqueleto a la célula. Eso quiere decir que es un esqueleto externo que protege a la célula, con el que le confiere forma y protección a la estructura interna de la célula. Continuamos con los plastos. Los plastos están conformados por las siguientes estructuras. Tienen una membrana, tienen una grana que está compuesta por pila de tilacoides, tienen un tilacoide por sí estructural mismo. En cuanto a los cloroplastos, tenemos, si nosotros los vemos más internamente, pues nosotros podemos ver los cromoplastos y los amiloplastos. Aquí a través del microscopio nosotros podemos ver todas las estructuras que son totalmente minúsculas y no son visibles a simple vista. En cuanto a los plastos, son propios de las células vegetales, no están presentes en las células animales y son, en este caso, en primera instancia, los cloroplastos. Están limitados por una doble membrana. En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados, los tilacoides, que se agrupan y forman una estructura llamada grana. Contienen la clorofila, que les da la coloración tradicional a los vegetales, el pigmento empleado para la fotosíntesis. Ese es uno de los elementos principales para la producción o la ejecución de la fotosíntesis. Otro de los componentes de los plastos son los amiloplastos, se encargan del almacenamiento de almidón, y los cromoplastos, que son responsables del pigmento en ciertos vegetales como la zanahoria, que ya no son normales como los vegetales, sino ya le dan ese color atomatado normal. Igual esto también se encuentra presente, por ejemplo, en la remolacha, los cromoplastos, que les dan la característica y el color tradicional de estos vegetales. En cuanto al aporte del microscopio y telescopio al desarrollo de la ciencia y la tecnología, podemos hablar, las células, lo que acabamos de ver, todos los componentes de la célula no son visibles al ojo humano, por lo que necesitamos de herramientas especiales para poder estudiarlos. La principal herramienta en estos casos es el microscopio, que nos permite observar estructuras microscópicas como la célula y obviamente, como lo acabamos de ver, cada una de las estructuras de los componentes de los cuerpos que está conformando esta célula. Para estudiar la función y estructura celular se utiliza el microscopio óptico, que permite aumentar el tamaño de la imagen y consta de una parte mecánica y otra parte óptica. Esa es la primera división en cuanto a la estructura del microscopio. Posee dos partes, una parte mecánica y una parte óptica. La técnica óptica se basa en la observación de las células y los tejidos por medio del microscopio óptico. Este instrumento, ideado en el siglo XVII, abrió el camino de la investigación celular gracias a los estudios realizados por Robert Hooke y otros contemporáneos suyos. Hoy en día aún continúa siendo muy útil, tanto en la investigación como en otros campos de la microbiología, la medicina y otros campos adicionales más. El microscopio óptico se basa en la capacidad de luz para atravesar superficies muy finas, contiene varias lentes que proporcionan un aumento de hasta 2500 veces su tamaño normal. Es preciso llevar a cabo una serie de operaciones sobre el material que se quiere observar para obtener una preparación, es decir, una muestra tratada para conseguir el máximo rendimiento del microscopio. Quiere decir que la prueba tiene que estar totalmente, hay una serie de pasos, una serie de estructuras para poder tratar la muestra y obviamente poder extraer la mayor parte de información de esto. Otro de los inventos más preponderantes de la época que ha favorecido al desarrollo científico y tecnológico del ser humano es el telescopio.
En comparación con el microscopio que nos permite observar elementos muy pequeños, el telescopio nos ayuda a observar objetos que se encuentran a miles de kilómetros, lo cual ha permitido ampliar el conocimiento acerca del universo. Lo más utilizado son el telescopio óptico y el telescopio o el radiotelescopio. En relación al telescopio óptico, capta la luz procedente de los astros y produce imágenes lo bastante grandes y nítidas para que puedan ser examinadas con detalle. Los observatorios donde se encuentran los telescopios están situados lejos de las áreas urbanas, en lugares altos, lo que facilita que se lleve a cabo mejores observaciones del espacio, obviamente donde no exista la contaminación luminosa propia de la ciudad. En cuanto a los radiotelescopios, son aparatos que captan las ondas radioeléctricas. Estos instrumentos disponen de una gran antena parabólica que recibe las ondas y concentra sobre otra pequeña antena toda la información que necesita ver y necesita proyectar. Por tanto, el microscopio como el telescopio han permitido grandes avances a nivel de la ciencia y la tecnología, pues nos permiten acercarnos a la realidad en el conocimiento de la célula, los tejidos y también acerca del universo que habíamos visto y habíamos tratado en temas anteriores, cómo está constituido nuestro gran universo, los sistemas solares, la galaxia y todo lo que está estructurando cada uno de ellos. Estos aparatos nos ha permitido al hombre poder estructurar desde objetos sumamente pequeños que no son fáciles de observar ante el ojo humano y también objetos que se encuentran demasiado lejos, que se encuentran a largas distancias o a miles de kilómetros de distancia. Ha permitido acercarlos, ha permitido observarlos de mejor manera. Y como siempre, la ciencia y la tecnología van avanzando y se han apoyado en la electrónica y en la informática. Hoy en día existen microscopios y telescopios, obviamente, que son electrónicos, que nos permiten no solamente realizar una observación, sino que nos permiten desarrollar mediciones, nos permiten desarrollar una serie de cálculos en cuanto a su posicionamiento y otras características más. La ciencia va avanzando y nos permite desarrollar grandes avances en relación a la tecnología y el estudio de diversos cuerpos. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de todo este tema. Ustedes ya tienen la información pertinente. Recuerden que el foro ya se encuentra abierto. Adicional a esto, por favor, sigan desarrollando. El foro se encuentra hasta el 31 de enero abierto, así que sigan desarrollando. Igual espero que hayan presentado todas las tareas. Ya en esta otra semana que viene, que se acaban ya los exámenes que ustedes tienen que dar, procederé a calificar ya los últimos deberes y el examen correspondiente a la cuarta unidad. Así que, por favor, tienen tiempo todavía de seguir presentando todas esas actividades. Nos vemos hasta la siguiente hora.